Lo que no te cuentan los telediarios es que la bronca entre Javier Ortega Smith y Sara Santaolalla no fue un simple rifirrafe televisivo, sino un auténtico terremoto mediático que dejó a la joven comunicadora contra las cuerdas. El dirigente de Vox, con su estilo directo y sin contemplaciones, no dudó en sacar la artillería verbal, y como dicen en redes, le cerró la boca en cuestión de segundos. Y lo más jugoso es que todo pasó en directo, frente a cámaras, público y un plató que parecía preparado para el choque de trenes. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos la política española como nadie se atreve, sin filtros, con rumores, con cotilleos y con todo el teatro que se cuece en el Congreso. Si estás harto de escuchar lo mismo de siempre en los telediarios, quédate, porque aquí el poder se desnuda y el salseo nunca descansa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene, arde. La escena empezó con Santaolalla, muy segura de sí misma, intentando rebatir a Ortega Smith sobre la política migratoria. Ella lanzó su discurso habitual sobre derechos humanos, solidaridad y la necesidad de abrir las fronteras. Pero lo que no esperaba era que Ortega Smith llegara cargado con datos, cifras y un tono agresivo que le cortó el ritmo en seco. Usted vende un relato de buenismo barato, pero no vive en los barrios donde sufren la inseguridad, ni paga las consecuencias de su ingenuidad ideológica, le soltó. El plató enmudeció. Sara intentó contraatacar con frases de manual, acusándolo de xenófobo y ultraderechista, pero Ortega Smith ya había olido sangre. Le sacó informes de criminalidad, testimonios de barrios obreros y hasta declaraciones de alcaldes socialistas que reconocían problemas. Cada intervención suya era un mazazo, y la joven apenas podía encadenar una respuesta sin ser interrumpida con un "eso no es cierto" o un "los datos lo desmienten". El público del programa, dividido, empezó a reaccionar con murmullos, algunos aplausos y hasta alguna carcajada nerviosa. El efecto fue inmediato. Santaolalla se quedó sin aire, y Ortega Smith se creció como un gladiador que huele la victoria en la arena. Lo que debía ser un debate equilibrado se convirtió en un monólogo demoledor donde la joven activista apenas podía mantener el tipo. Y claro, las redes hicieron el resto. Los vídeos del momento se dispararon en cuestión de minutos. Cortes de apenas 20 segundos circulaban con títulos como "Smith la destroza", "Santaolalla KO en directo" o "Cuando los datos arrasan con el discurso". En Twitter, los hashtags #Ortega Smith y #Santaolalla se convirtieron en tendencia nacional, con miles de usuarios celebrando la contundencia del político y otros acusando al programa de darle cancha para humillar a la invitada. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo Santaolalla intentó recomponerse, qué argumento quiso usar para salvar la cara y cómo Ortega Smith aprovechó la ocasión para dar un discurso que ya circula como clip viral. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un debate justo o un baño televisivo sin compasión? Déjalo en comentarios, porque aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que tras el primer zarpazo, Sara Santaolalla intentó recomponerse apelando a la emoción. Sabía que los datos de Ortega Smith le estaban dejando contra las cuerdas, así que cambió de registro y trató de darle la vuelta con un discurso cargado de dramatismo. Habló de familias migrantes huyendo de guerras, de mujeres y niños que llegaban a nuestras costas buscando un futuro, de lo inhumano que resultaba tratarlos como números en una estadística. Fue un intento de recuperar la narrativa, de ponerse en el lado moral de la discusión. Pero Ortega Smith, lejos de recular, se lanzó de cabeza contra ese argumento. Con un tono todavía más bronco, le espetó: usted manipula las emociones para justificar un modelo que destruye barrios, servicios públicos y seguridad ciudadana. Mientras usted da discursos en platós, la gente honrada de este país paga las consecuencias. Y acto seguido sacó cifras de gasto en servicios sociales, declaraciones de policías y hasta ejemplos de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que habían reconocido problemas de saturación. La cara de Santaolalla lo decía todo. Por más que apelaba a la empatía, Smith le devolvía golpes con datos y ejemplos concretos. En ese momento, el presentador intentó mediar para rebajar la tensión, pero fue inútil. La batalla ya tenía dueño. Santaolalla trató de interrumpir con frases como "eso no es cierto" o "usted tergiversa", pero Ortega Smith, con voz más alta y segura, la arrollaba sin darle margen. Fue un auténtico bulldozer verbal. Las redes sociales estaban que ardían. Los vídeos del cara a cara empezaron a dividir a la audiencia. Los seguidores de Vox celebraban que Smith había desnudado el discurso progresista, mientras los afines a Santaolalla decían que había sido víctima de una emboscada mediática en un plató hostil. Pero incluso entre esos defensores, muchos reconocían que la joven había quedado desbordada.
Lo más llamativo es que el propio discurso final de Ortega Smith en ese bloque se convirtió en un clip viral por sí solo. Mirando directamente a la cámara dijo: «Quieren hacernos sentir culpables por defender nuestras fronteras, pero el verdadero peligro es permitir que las políticas del buenismo destruyan España desde dentro». Esa frase fue compartida en TikTok, Twitter y Telegram, acumulando miles de visitas en cuestión de horas. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo reaccionaron los tertulianos presentes, qué dijo Santaolalla para intentar salvar la cara y cómo este choque se convirtió en munición política tanto para Vox como para la izquierda. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un baño televisivo merecido o un ataque desproporcionado a una joven activista? Déjalo en comentarios, porque aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que, tras el primer asalto demoledor, los tertulianos del programa intentaron entrar en juego para frenar el vendaval de Ortega Smith. Alguno de ellos trató de echarle un cable a Sara Santaolalla, recordando que no todos los migrantes son un problema y que España necesita mano de obra joven. Pero el dirigente de Vox estaba desatado. «Claro que necesitamos jóvenes», contestó, «pero lo que no necesitamos es convertir nuestros barrios en guetos, ni sustituir a nuestra gente por políticas que solo benefician a mafias y ONGs amigas de la izquierda». Santaolalla, viendo que los tertulianos no podían contenerlo, intentó sacar a relucir el comodín del fascismo. Lo acusó de tener un discurso de odio, de querer volver a los años 40 y de criminalizar a colectivos enteros. Pero Smith, imperturbable, se giró hacia ella y lanzó la frase que encendió aún más el plató: «Usted habla de fascismo porque no tiene ni un solo dato para sostener su discurso. Es usted la que representa un peligro para la democracia, porque pretende silenciar al que piensa diferente». El silencio tras esas palabras fue brutal. En cuestión de segundos, la bronca ya no era un debate de ideas, era un combate cuerpo a cuerpo donde la joven activista parecía cada vez más acorralada. Intentó repetir que no todo es cuestión de cifras, sino de valores humanos, pero cada intervención era neutralizada con un «eso no responde a la pregunta» o un «los ciudadanos merecen algo más que consignas vacías». Las cámaras captaban los gestos. Smith, confiado, con las manos sobre la mesa y mirando fijamente. Santaolalla, moviéndose en la silla, gesticulando con nerviosismo y forzando sonrisas que no lograban tapar la incomodidad. El público, mientras tanto, reaccionaba con murmullos cada vez más claros. El debate se había decantado. En redes, el efecto fue inmediato. El corte con la frase «usted es un peligro para la democracia» arrasó en TikTok y en Twitter, con miles de comentarios a favor y en contra. Los seguidores de Ortega Smith lo presentaban como el político que dice lo que nadie se atreve, mientras los defensores de Santaolalla lo acusaban de violencia verbal y de aprovechar la diferencia de experiencia entre ambos. Lo que está claro es que la bronca ya había superado el plató. Era un fenómeno político, mediático y social. Y lo más interesante es que Vox aprovechó al instante el clip para subirlo a sus redes oficiales, mientras desde la izquierda intentaban minimizarlo diciendo que había sido un espectáculo bochornoso. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la próxima parte te voy a contar cómo reaccionaron los partidos políticos tras la emisión, cómo los medios recogieron el choque y por qué este cara a cara se convirtió en una auténtica bomba mediática en la semana política española. ¿Tú qué opinas? ¿Ortega Smith dio una lección de contundencia o abusó de su posición para arrinconar a una joven activista? Déjalo en comentarios, porque aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que el debate no se quedó en el plató, se convirtió en un terremoto político que agitó a todos los partidos. En Vox celebraban la actuación de Ortega Smith como una demostración de firmeza sin complejos, y el propio Abascal retuiteó el vídeo con un mensaje claro: «Así se defienden nuestras ideas». Para la formación, el clip era oro puro, un dirigente suyo arrinconando a una joven activista con un discurso que conectaba con buena parte de su electorado. En el PP la reacción fue más sutil, pero no por eso menos significativa. Aunque no aplaudieron públicamente a Ortega Smith, varios dirigentes reconocieron en privado que el político de Vox había conseguido marcar la agenda mediática. «Hoy solo se habla de Smith, no de Sánchez ni de la inflación», comentó con cierta envidia un diputado popular. Desde la izquierda, en cambio, la bronca fue recibida como un ataque frontal. Dirigentes de Podemos y Sumar acusaron al programa de haber convertido a Santaolalla en carne de cañón, frente a un político profesional y agresivo. Yolanda Díaz habló de violencia dialéctica contra una joven comunicadora, mientras Irene Montero fue todavía más lejos. «Esto es lo que quieren, callar a las mujeres valientes con gritos y datos manipulados».
Pero lo cierto es que las redes no se compraron ese relato. La percepción general era que Santaolalla había salido débil, con o sin victimización de por medio. Los medios de comunicación hicieron caja. En los informativos, el corte de Ortega Smith diciendo "usted es un peligro" se repitió una y otra vez, mientras las tertulias discutían si el político había dado una lección de contundencia o si había cruzado la línea del respeto. Algunos columnistas aprovecharon para advertir del riesgo de convertir los debates en combates, mientras otros celebraban que, por fin, alguien pusiera contra las cuerdas a un discurso progresista demasiado acomodado. En las redes sociales, la batalla era total. TikTok estaba lleno de vídeos editados con música épica detrás de Ortega Smith, mientras Twitter se convertía en un campo de memes, desde comparaciones con luchadores de boxeo hasta caricaturas de Santaolalla con cara de cao. El hashtag #Smith vs Santaolalla fue tendencia durante más de 24 horas, superando incluso a noticias internacionales. Sigue hasta el final que lo que viene, arde, porque en la última parte te voy a contar cómo este episodio puede marcar un antes y un después en la proyección mediática de Sara Santaolalla, qué significa para la estrategia de Vox y por qué este enfrentamiento puede repetirse con otros protagonistas. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un triunfo mediático para Vox o un espectáculo televisivo sin fondo? Déjalo en comentarios, porque aquí el salseo nunca descansa. Lo que no te cuentan los telediarios es que las horas posteriores al programa fueron un auténtico hervidero en los grupos de WhatsApp políticos y mediáticos. En los chats de periodistas, muchos admitían que Ortega Smith había monopolizado el debate, que Santaolalla había quedado desbordada y que, aunque no compartieran las ideas de Vox, había que reconocerle la capacidad de manejar el plató. Otros, más críticos, lo acusaban de haberse aprovechado de la falta de experiencia de la joven, convirtiendo la confrontación en un espectáculo de fuerza más que en un intercambio de ideas. En Podemos, la indignación era absoluta. Algunos cuadros internos señalaban que el programa había montado una trampa televisiva para humillar a Santaolalla y reforzar el discurso de Vox. Pero la bronca interna fue más allá. Hubo quien cuestionó la preparación del activista y su insistencia en recurrir siempre a los mismos tópicos de solidaridad y derechos humanos, sin tener un arsenal de datos para plantarle cara a un adversario que juega al choque frontal. Nosotros también tenemos informes y cifras que desmontan el discurso del miedo, pero no se pueden improvisar, se lamentaba un militante en un foro digital. Mientras tanto, en el entorno de Vox lo celebraban como un triunfo propagandístico. Cuando debatimos de tú a tú, ganamos. Cuando debatimos en platós, arrasamos, decía un dirigente cercano a Ortega Smith. En sus redes oficiales, el vídeo fue subido con subtítulos y frases destacadas, buscando no solo los convencidos, sino a ese espectador indeciso que, al ver a Santaolalla titubear, podía pensar, estos de Vox pueden tener razón. Los analistas políticos, por su parte, advirtieron de algo inquietante, que la política española corre el riesgo de convertirse en puro espectáculo, donde no importa la calidad del argumento, sino quien golpea más fuerte y quien consigue más viralidad. Y en este terreno, Vox parece jugar con ventaja. Tienen a figuras entrenadas para el choque dialéctico, y cada aparición televisiva se prepara como si fuera un combate de boxeo. En redes, la dinámica era imparable. Cuentas afines al PSOE y a Podemos intentaban rescatar momentos de Santaolalla para mostrarla como víctima de un ataque desmedido, pero la narrativa ya estaba dominada por los clips donde Ortega Smith la dejaba en silencio. Un usuario en Twitter lo resumió con ironía: ella fue con flores, él fue con un martillo neumático. Y ese comentario acumuló miles de likes en cuestión de horas. La realidad es que lo que pasó en ese plató trascendió lo político, se convirtió en entretenimiento. Y cuando la política entra en la lógica del entretenimiento, lo que vale no es quien tiene razón, sino quien da el espectáculo más contundente. Y esa noche, el espectáculo tuvo dueño. Lo que no te cuentan los telediarios es que el choque entre Ortega Smith y Sara Santaolalla no solo fue un momento televisivo viral, sino un episodio que puede marcar la proyección futura de ambos. Para Vox, la jugada salió redonda. Su dirigente apareció como un político firme, con capacidad de manejar un debate hostil y con frases contundentes que se convirtieron en titulares y memes. Para Sara, en cambio, el golpe fue duro. La joven activista pasó de ser presentada como una voz fresca de la izquierda a ser recordada como la que quedó arrinconada en directo. En los días siguientes, las encuestas internas de varios partidos recogieron un dato llamativo: muchos votantes indecisos reconocían haber visto el vídeo, y una parte de ellos valoraba positivamente la contundencia de Ortega Smith, aunque no compartieran del todo su ideología. Esto demuestra que el impacto de un debate viral va más allá de la militancia, cala en el espectador medio,
el que no sigue el detalle de la política pero sí consume clips en redes sociales. Sara Santaolalla, por su parte, trató de recomponerse en entrevistas posteriores, acusando al programa de haberla dejado sola frente a un político profesional y asegurando que no se arrepiente de defender los derechos humanos aunque algunos griten más fuerte. Sin embargo, la percepción ya estaba marcada, su discurso sonaba más a justificación que a reivindicación. El relato de que fue víctima no logró imponerse frente al relato de que fue derrotada. Los estrategas de Vox, encantados, ya planean repetir la fórmula. Cada aparición televisiva de Ortega Smith o de sus compañeros se diseña para provocar momentos así, cortos, virales, contundentes. Y el enfrentamiento con Santaolalla fue el ejemplo perfecto de cómo un partido puede ganar más en un minuto de televisión que en semanas de campaña. En conclusión, lo que pasó en ese plató refleja lo que es hoy la política española. Un escenario donde los debates se consumen como entretenimiento, donde importa más quien queda callado que quien tiene razón, y donde una sola frase, "usted es un peligro", puede convertirse en arma electoral. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un triunfo de la contundencia sobre el discurso vacío, o un ejemplo de cómo la política se convierte en un espectáculo cruel? Déjalo en comentarios, porque aquí en el Salseo de la Moncloa te contamos lo que nadie más se atreve a decir, y lo que viene, arde.